Estimadas amigas y amigos, pues esta es el segundo reporte especial de la serie de 5 acerca de los que nos depara a nivel sostenibilidad y desafíos este 2024. Obviamente, todo esto tiene un costo ambiental significativo. Nos referimos a la transformación digital. Investigaciones recientes estimaron que el entrenamiento de un modelo de inteligencia artificial, como comentábamos, resultó en 25 toneladas generadas por la producción del hardware informático y la energía requerida para operarlo una vez que se haya completado. En total, esto equivale aproximadamente a 60 vuelos entre Londres y Nueva York. Por lo tanto, no es sorprendente que los operadores de centros de datos de todo el mundo busquen prácticas más sostenibles en un esfuerzo por reducir el tamaño de su huella de carbono. En enero de 2021, por ejemplo, más de 40 empresas y organizaciones comerciales vinculadas a la industria de los centros de datos formaron el Pacto del Centro de Datos Climáticamente Neutro, con sede en Europa, en virtud del cual acordaron hacer que los centros de datos sean climáticamente neutros para 2030. La industria también se enfrentó a la regulación gubernamental en este sentido. La Unión Europea, por ejemplo, ha señalado a los grandes usuarios de energía y a la industria de los centros de datos en particular en las modificaciones propuestas a su Directiva de Eficiencia Energética, estipulando la necesidad de informes y planes de sostenibilidad por parte de los operadores de centros de datos. Interrupción de la cadena de suministro. Desde el COVID han surgido otros retos. Más recientemente, la actual crisis geopolítica de la guerra de Ucrania y la crisis en Gaza ha dejado a la mayoría de las industrias enfrentadas al aumento del costo y a la incierta seguridad de un suministro energético confiable, al tiempo que a la misma vez ha exacerbado muchos de los problemas de la cadena de suministro causadas originalmente por la pandemia. El reciente periodo de crecimiento ha significado que las operaciones de los centros de datos en todas las regiones requieren los mismos recursos, lo que afecta el suministro de materias primas y terminadas, pero los efectos de la crisis sanitaria mundial, seguidos de cerca por los acontecimientos en Europa y Oriente Medio, no han hecho más que interrumpir aún más esas cadenas de suministro, especialmente en lo que respecta a los semiconductores y los metales básicos, tan vitales para la construcción de centros de datos, y sin que se vislumbre el final de la situación política actual. La interrupción de la cadena de suministro parece que continuará en el futuro previsible. Ampliación del alcance. Además, hoy en día, los centros de datos se ubican cada vez más fuera de los clústeres tradicionales como Frankfurt, Londres, Ámsterdam, París y Dublín, ciudades en las que tienen su sede las principales empresas o que son clústeres económicos naturales, con una gran cantidad de conectividad de telecomunicaciones y perfiles de clientes ideales. En cambio, el potencial de crecimiento y un punto de entrada bajo significa que se está volviendo más favorable construir centros de datos en las ciudades secundarias de las principales naciones económicas y en las capitales de las naciones económicas más pequeñas. Pero las condiciones en torno a la disponibilidad de sitios adecuados en cuanto a energía y mano de obra de ingeniería en estas áreas pueden resultar desafiantes para cualquier plan de expansión. De hecho, es posible que muchos de estos países no tengan la experiencia y el personal necesario para ayudar con el diseño, la construcción y la operación de un nuevo centro de datos. Una de las respuestas a esto y a todos los desafíos descritos anteriormente se encuentra en el concepto de centros de datos modulares. Muchos beneficios. La industrialización o modulación de los centros de datos, en la que las unidades prefabricadas, prediseñadas y preintegradas se entregan en el sitio, es un enfoque que resulta flexible y escalable para la construcción de centros de datos, que permite a los operadores de estos centros aumentar la capacidad con un costo, complejidad y tiempo de construcción reducidos.
esencialmente una solución plug and play. Los centros de datos modulares son prefabricados por proveedores experimentados, lo que elimina la necesidad de ingenieros calificados viajando repetidamente a los sitios de ubicación definitiva. Diseñada para proporcionar una amplia capacidad para el equipo informático de tecnologías de la información necesario, cada unidad modular se adapta a aspectos como los requisitos eléctricos, de enfriamiento, de control y de seguridad para proporcionar un sistema todo en uno. Sus beneficios son múltiples. La capacidad de utilizar la prefabricación, la integración y las pruebas fuera del sitio, por ejemplo, permite a los operadores de centros de datos adoptar un enfoque paralelo a la construcción, lo que reduce la necesidad de que los materiales y la mano de obra se dividan entre varios sitios. Esto no solo es vital a la luz de la actual interrupción de la cadena de suministro, sino que también contribuye a un movimiento de materiales y personas más eficiente y responsable con el medio ambiente. Los centros de datos modulares de hoy en día pueden ofrecer una mayor eficiencia energética que sus homólogos tradicionales especialmente diseñados, con la capacidad de incorporar soluciones más avanzadas y sostenibles desde el principio. Por lo general se utiliza para proporcionar energía de emergencia en caso de una interrupción. La inclusión de un sistema de alimentación ininterrumpida UPS interactivo con la red eléctrica del servicio público puede permitir que el sistema de energía de respaldo de un centro de datos proporcione servicios de energía auxiliar a la red cuando resulte necesario. Al poner los centros de datos en control total de su energía, una solución como esta puede permitir a los operadores elegir cuánta capacidad ofrecer y cuándo. También significa que puede elegir su precio, lo que les permite generar ingresos y contribuir a la energía renovable. Además, el uso eficiente del sofisticado software DCIM puede ayudar a los operadores de centros de datos a medir, monitorear y modelar su energía y rendimiento energético para garantizar que se desperdicie poco o nada. También se pueden ahorrar costos. La construcción y el mantenimiento de los centros de datos son de por sí costosos, incluso en los mercados desarrollados. La tierra es un bien escaso, con un espacio limitado disponible en áreas urbanas, donde se encuentran muchos de los clientes de un operador. Puede ser difícil construir un gran centro de datos. Sin embargo, un enfoque modular permite a los operadores escalar sus operaciones de forma más rápida y sencilla, ampliando y adaptando los sitios existentes en lugar de buscar nuevos inmuebles. Los edificios infrautilizados o no tradicionales pueden reutilizarse rápidamente para adaptarse a la creciente demanda de almacenamiento y procesamiento de datos. Esto no solo permite a los operadores de centros de datos seguir siendo competitivos en un mercado cada vez más concurrido, sino que significa que cualquier inversión en expansión se puede utilizar de manera eficiente. De hecho, el CAPEX predecible es fundamental, pero al tener cada especificación predeterminada antes de que se entreguen las unidades, el enfoque modular significa que no hay sorpresas. Las economías del modelo son totalmente predecibles. Esto magnifica el retorno de la inversión, más allá de los clústeres tradicionales. Hasta ahora, Londres, Dublín, Frankfurt, Ámsterdam y París han sido los clústeres tradicionales de centros de datos, ya sea porque las empresas tienen su sede en estas ciudades o porque son clústeres económicos naturales con una gran cantidad de conectividad de telecomunicaciones y perfiles de clientes ideales. Para proporcionar calidad de servicio y estar más cerca de los centros de población y actividad económica, se están volviendo más favorables construir centros de datos en las ciudades secundarias de las principales naciones económicas y en las capitales de las naciones económicas más pequeñas. La competencia entre los proveedores de centros de datos es fuerte, por lo que muchas de estas ciudades y naciones de nivel 2 proporcionan crecimiento para los operadores existentes o un punto de entrada bajo para los nuevos operadores. Por esta razón,
se verá una mayor actividad en ciudades como Varsovia, Viena, Estambul, Nairobi, Lagos y Dubái, como ya lo habíamos comentado. Pero esta expansión no está exenta de desafíos. Las consideraciones en torno a la disponibilidad de sitios adecuados, la energía y la mano de obra de ingeniería agregan complejidad a las operaciones generales de una organización, por ejemplo, y es posible que muchos de estos países no tengan mucha experiencia personal para ayudar con el diseño, la construcción y la operación de un nuevo centro de datos. Superar estos desafíos requerirá que los propietarios de centros de datos vuelvan a aprender la industria cada vez que se muden a una nueva geografía. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, se siguen abriendo nuevos mercados y muchos operadores intentan lograr la ventaja de ser los primeros en entrar en los mercados secundarios en desarrollo. De hecho, muchas jurisdicciones están dando la bienvenida a los operadores de centros de datos con los brazos abiertos y algunos incluso ofrecen incentivos y subsidios para atraerlos. Una cosa para estos últimos años han demostrado es que no podemos estar seguros de nada. Las secuelas de la COVID y el sistema geopolítico actual han dejado al sector ante una serie de retos sin precedentes, pero existen oportunidades de crecimiento. Las tendencias indicarían que más operadores con visión de futuro serán capaces de sortear el temporal para hacer frente a lo que sea que nos depare un futuro cercano. Mirando hacia el futuro. Hoy en día, las empresas operan en una economía digital. Como resultado, la necesidad de instalaciones para alojar la computación, el almacenamiento y la infraestructura digital de soporte asociada está creciendo enormemente, con una necesidad universal de una forma más rápida, resistente, segura y rentable de alojar equipos y datos digitales. Un enfoque modular reduce el costo y la complejidad del diseño, la construcción y la coordinación del centro de datos. Al hacerlo, se abordan muchos de los desafíos a los que se enfrentan los operadores de centros de datos en la actualidad, desde las preocupaciones medioambientales hasta la interrupción de la cadena de suministro y desde la expansión más allá de las ciudades tradicionales hasta la necesidad de un tiempo de comercialización más rápido y un mayor retorno de la inversión. Siempre habrá un lugar para un enfoque tradicional de ladrillo y mortero, pero al ofrecer ingeniería de sistemas experto, calidad, flexibilidad, escalabilidad, seguridad y sostenibilidad modular es una opción sólida y viable en el futuro de la construcción de centros de datos y trae consigo muchas ventajas. Como los centros de datos pueden poner su infraestructura de energía a trabajar para las empresas de servicios públicos, el aumento de la energía renovable hace que equilibrar la red eléctrica sea más difícil, pero los centros de datos pueden ayudar proporcionando equilibrio de red y otros servicios. Aprovechamiento de los activos. Algunas de las mejores empresas del mundo tienen éxito porque saben cómo aprovechar sus activos, maximizar la cantidad de trabajo que obtienen de sus principales inversiones en propiedades, plantas, maquinaria y, naturalmente, el personal técnico. Sin embargo, en el sector de los centros de datos, algunos de los activos de infraestructura más vitales a menudo desempeñan un papel marginal en el día a día. Por ejemplo, los motores de respaldo y el UPS que forman parte de una arquitectura altamente redundante solo pueden entrar en juego cuando ocurre cualquier cosa, desde anomalías en el suministro de energía hasta una emergencia a gran escala. Pero tal vez haya formas en que estas grandes inversiones puedan ponerse a trabajar de manera rentable para el operador al tiempo que se ayuda a las empresas de servicios públicos a administrar sus redes eléctricas de manera más eficiente y rentable. Esta idea forma la base de los centros de datos como un concepto de red, en el que el centro de datos, en lugar de ser un consumidor pasivo de energía de la red, proporciona servicios de energía críticos para ayudar a las empresas de servicios públicos a abordar su balance de red y otros desafíos que se han vuelto más agudos en los últimos años con el cambio hacia fuentes de energía renovables. Estos servicios incluyen lo que se denomina reducción de picos, regulación de frecuencia y voltaje, inercia virtual y servicios de reserva de frecuencia rápida. Hasta aquí dejamos esta segunda parte de esta serie de 5 reportes especiales acerca de las
tecnologías disruptivas, sobre todo en la aplicación de la ingeniería de energía eléctrica y su combinación interactiva con los equipos propietarios de los centros de datos para soportar la red pública. Nos vemos la próxima semana para seguir revisando estos importantísimos temas.